Tenemos preguntas en el proceso. Va a haber algunas cosas en esta clase que diré y que serán preguntas de examen obligada para el examen previo a las rotaciones de neuroquirúrgicas que realizaremos. Porque son preguntas sobre patologías quirúrgicas y muchas veces las quejas que hemos recibido de residentes con respecto a miembros de este capítulo que han ido es que asisten a neurocirugías, pero no saben parámetros básicos de apendicitis o no saben parámetros terapéuticos básicos de pancreatitis o no saben todas estas patologías que se abordan en cirugía general. Y eso pues nos hace quedar mal como estudiantes de medicina y como miembros del capítulo porque la intención no es que solo se enfoquen en neuro, sino que aprovechen bien la rotación y demuestren que tienen una preparación médica adecuada para evaluar cualquier patología quirúrgica si ustedes tienen la iniciativa de pisar un quirófano, ¿no? O sea, por eso es que nosotros estamos dando este curso general para que pues si cualquier residente les pregunta o les sale algún pendiente y les solicita que ustedes le apoyen, o incluso el adscrito, que generalmente no pasa, pero pues es más con los residentes, pues sepan contestar y sepan qué hacer. De todas maneras, esto les sirve para su práctica clínica y también para su internado cuando lo lleven. Entonces, en esta ocasión daremos el tema de indicaciones de sondas y drenajes. Entonces, pues los objetivos de estas sondas y drenajes, aquí les puse 6, ¿no? En general, pues si nosotros tenemos una distensión gástrica, una acumulación inapropiada de contenido gástrico que debamos de extraer o quizá tengamos que introducir algún medicamento, podemos utilizar las sondas. También en el caso de tener una distensión de la vejiga o tener que extraer algún líquido anómalo de la vejiga, pues podemos usar estas sondas y drenajes. También cuando se hace una herida quirúrgica, generalmente estas supuran y dependiendo de cuánto supuren, pueden considerar si poner un Penrose o un Drenovac, ¿no? Que ya de eso les hablaré más adelante. Entonces también, como les comentaba, pues introducir al organismo sustancias desde alimentación hasta medicamentos, ¿no? O incluso puede ser auxiliar en estudios de imagen. Aquí en 3 nos dice introducir y controlar flujo de gases o vapores, ¿no? Que generalmente puede ser necesario hacer esto en estómago y recto dependiendo de las patologías que se presenten. Por ejemplo, la pancreatitis, ¿no? Ahorita vamos a retomarla un poco más adelante. Dilatar conductos, poner férulas acá en colédoco, explorar cavidades y obtener muestras anatómicas y pues cohibir hemorragias por compresión, ya que algunas de estas sondas tienen balones, ¿no? No tienen un globito que se infla. Entonces, a veces estos globitos nos pueden ayudar a que si tenemos una hemorragia, a evitar que persista, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Para eso hay que tener una definición de cuáles son todas como tal, los conductos o los materiales que podríamos utilizar en piso y de cirugía general eh, para un paciente, ¿no? Que también algunos de estos, como se darán cuenta, se utilizan en medicina interna, pero en cirugía general es más frecuente ver los drenajes y las sondas. Entonces, la cánula generalmente es un instrumento rígido que se utiliza para abordar sistema respiratorio, ¿no? Aquí se dice que puede ser para administrar gases, perdón, o permitir la salida de secreciones, ¿no? Que ese es uno de los parámetros para RCP, que también es un tema que nos falta.
Nosotros si ponemos una cánula, con el solo hecho de ponerla, no ni siquiera poner un ambú, con el simple hecho de poner la cánula, nosotros permeabilizamos la vía aérea, que si ustedes revisan sus algoritmos de soporte vital básico, verán que es prioritario permeabilizarla antes de dar ventilaciones. Entonces, esta cánula nos puede servir para ese objetivo. Ahora también tenemos el catéter, ¿no? Que en general lo vemos en cualquier piso. Pues va como tal al aparato cardiovascular y si ven ustedes en la imagen, aunque se ve un poco pequeña, eh, pues tiene como tal un segmento, una aguja y ya tiene una manguera, ¿no? Segmento intermedio, una aguja y una manguera. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos entrar, sobre todo en el sistema venoso y poder administrar líquidos, las famosas soluciones, o administrar un medicamento, ¿no? De tal manera que es lo que se utiliza para la famosa habilidad médica que es canalizar. No sé quién de ustedes sepa canalizar o no, pero sería importante aprenderlo antes de su internado. Cuando vayan a sus rotaciones en San José y se escuchan que van a canalizar a un paciente o tienen la oportunidad de checar esto, pues pueden pedir que les enseñen, pero pues todo depende de su actitud. Ahora tenemos dos conceptos que involucran más al piso de cirugía, que es el de drenes o drenajes, que aquí nos comenta que son estructuras tubulares blandas, rígidas o combinadas, que tienen perforaciones o fenestraciones, como en el caso de algunas sondas como son en la sonda nasogástrica, y pues se emplea principalmente para la salida, ¿no? Solo vamos a utilizar esto de drenes o drenajes para salida de algún líquido y en este caso, pues en caso de que una herida quirúrgica pues supure o bueno y tenga pues material de desecho, pues podemos drenarla de esta manera, ¿no? De hecho, este que ven aquí, este es un Drenovac. También existe un Penrose. El Penrose se utiliza principalmente para cirugías abdominales. Sin embargo, el Drenovac se utiliza de preferencia en las neurocirugías. Entonces, algo que les puede pasar es que uno de los residentes los lleve a hacer algún pendiente y uno de esos pendientes sería quitar el Drenovac, ¿no? Que ya ahorita hablaremos un poco de eso, pero pues tengan en cuenta esa diferencia. Aunque hay veces que por escasez del recurso se llega a utilizar el Penrose en lugar del Drenovac, pero es preferible usar el Drenovac, o a menos que el cirujano considere otra opción, pues se sigue la indicación, ¿no? Y las ondas pues son más flexibles que los drenes o drenajes. Aquí dice que están hechas de hule, látex o plástico y pues está empleado para introducir o drenar líquidos o gases. En el caso de nasogástrica, pues sí podríamos nosotros introducir medicamentos y alimentación. En el caso de una sonda vesical, podríamos introducir quizá material de contraste para hacer algún estudio radiológico especial. Y pues esencialmente en fines terapéuticos, pues se puede usar tanto en nasogástrica como en vesical, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí están los cuatro tipos de sondas y drenajes. Bueno, son dos sondas y dos drenajes que deben aprenderse para sus rotaciones. ¿Ok? Entonces, la primera que tenemos es la sonda nasogástrica. Bueno, rotaciones y también que las que deben de saber de base, ¿no? Que generalmente las que les enseñan de base en las PC3 son estas dos. No abordan nada sobre esto, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer. Entonces, la definición tenemos que es una técnica que consiste en introducir una sonda desde uno de los orificios nasales, generalmente del que respira mejor el paciente. Podemos hacer pruebas
Podemos preguntarle directamente al paciente en cuál orificio respira mejor o podemos hacer pruebas, ¿no? Eh, y pues las indicaciones son aspiración de contenido intestinal. Por ejemplo, en el caso de una pancreatitis, como les comentaba. Por ejemplo, aquí les quisiera preguntar, eh, ¿saben ustedes cuál es el cuadro clínico de la pancreatitis? Que es como algo muy, muy básico, ¿no? Que un residente puede llegar y decirle, bueno, ¿cómo sabes que lo que tienes es algo del páncreas y no algo de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dato clínico esencial que nos hace darnos cuenta que es del páncreas? Es una pancreatitis aguda, generalmente. Alguien, no veo las manos, así que mejor enciendan el micrófono. Me parece que pues puede ser lo que es el dolor abdominal por encima del ombligo que puede irradiarse hacia la espalda, a diferencia Ujú. de, Pero de encima del ombligo, ¿en qué segmento? Del, o sea, recordando las en, divisiones del ya, abdomen, ya, ¿en qué epigastrio segmento? Ajá, y luego se irradia hacia la espalda, hacia la sí, espalda, en como cinturón. comentas, y refieren, bueno, le llaman de forma muy famosa un dolor en cinturón, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con este dolor, nosotros podríamos utilizar la zona nasogástrica para aspirar el contenido intestinal, ¿no? Entonces, es una alternativa terapéutica en caso de una pancreatitis. También puede ser auxiliar al diagnóstico y también se pueden administrar tratamientos, ¿no? Hay contraindicaciones, unas relativas y unas absolutas. La relativa se refiere a que si tenemos un profesional en el área o un especialista, quizá él sí pueda colocar la sonda, ¿no? Las absolutas es que nadie, sin importar su preparación, puede introducir esta sonda, ¿no? Entonces, en las relativas tenemos traumatismo facial masivo o fractura de base de cráneo, que si ustedes recuerdan, Paco una vez les mandó una foto que era esta, ¿no? Solo que no recuerdo si les pasó el contexto, pero el contexto aquí es que si tenemos estas fracturas de base de cráneo, si nosotros introducimos una sonda nasogástrica sin un profesional o alguien no experto en el área la introduce, puede generar que la sonda pase a la cavidad, a la bóveda craneal, ¿no? Entonces, por eso es una contraindicación relativa por el resultado que puede generarse si alguien inexperto o sin especialidad en el área lo hace. Luego tenemos cirugía gástrica o esofágica reciente, principalmente pues por estos procesos de cicatrización que podrían verse afectados por la introducción de una sonda. Cirugía bucofaríngeo nasal, divertículo de Senker, estenosis esofágica secundaria tumor y pacientes comatosos. Como que estas serían las contraindicaciones relativas, valorando la historia clínica o la preparación y la experiencia de algún especialista, se puede considerar si poner la sonda o no. En las absolutas, pues tenemos una atresia de Coanas, una esofágica, o que el paciente haya ingerido sustancias cáusticas, ¿no? Entonces, principalmente las dos contraindicaciones primeras son porque pues no tendríamos por dónde introducir la sonda en estos casos, ¿no? Y en el último, es generalmente cuando nosotros ponemos una sonda, hay jugo gástrico que asciende por este tubo de la sonda, ¿no? Entonces, al generar eso, pues podríamos descompensar aún más a nuestro paciente, hablando en el equilibrio ácido-base. Entonces, aquí les puse un recordatorio. Tengo unas guías específicas de cuál es el procedimiento para poner una sonda nasogástrica que les puedo subir al Teams. Yo creo que para prepararlos para cuál es todo el procedimiento de poner una sonda nasogástrica debería ser una clase exclusiva, pero en general pues llegamos con nuestro paciente, lo identificamos, debemos de presentarnos, decirle por qué vamos a hacer el procedimiento y si acepta que se lo hagamos. Después de eso solicitar el material a enfermería
que serían desde los guantes hasta gasas, hasta el micropor, a todo el material que involucra la sonda. Luego de eso, realizaremos un lavado clínico adecuado de manos. Le pediríamos a la enfermera o a nuestro compañero de guardia que nos asista y pues con la forma, bueno, tener una actitud aséptica, pues se nos daría eh, la sonda, ya con nosotros enguantados previamente, y procederíamos a hacer una medición que va desde el ángulo de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y la apófisis tifoide, sin tocar al paciente. Ya una vez que tenemos esta medición, podemos dejar unos centímetros más y nos ayuda la misma sonda porque va marcada en base a los centímetros que podemos ir dejando. Ya una vez de eso, ya se supone que antes de esto debimos haberle preguntado a nuestro paciente, como les comentaba desde la definición, en qué coano nasal respira mejor. Y ya una vez que tengamos eso corroborado, le ponemos, bueno, nos asistirían a poner lubricante a este extremo, donde hay perforaciones concéntricas de la sonda, y lo empezaríamos a introducir, ¿no? Y de alguna manera, pues podríamos de forma inmediata ver que va subiendo aquí el jugo gástrico. Y esto se conecta generalmente a un sistema colector, ¿no? Que a veces es el famoso Sistoflo, pero pues eso ya es otra historia. Entonces, ¿cómo podrían ustedes considerar que nuestra sonda sí está en el estómago y no está en el sistema respiratorio? ¿Cómo creen ustedes por lógica que podríamos valorar esto? O los que ya tomaron esta clase y ya tienen esta experiencia, pues si nos pueden compartir cómo podemos hacerlo. Recuerden que activen sus micrófonos porque no veo las manos. Bueno, principalmente el paciente obviamente presentará síntomas respiratorios. Puedes decir que puede presentar síntomas como de cianosis. De hecho, algunos doctores optan por poner como el oxímetro, como para ver si está desaturando en dado caso de que estemos en vía aérea. Y obviamente van a presentar como síntomas de falta de aire. O sea, el clínico creo que es demasiado evidente como que te esté indicando de que estás en vía aérea. Otra cuestión es de que también puedes con una jeringa, ahora sí, aspirar el contenido gástrico del estómago para ver si efectivamente estás en el estómago y pues va a haber como este reflujo a través de la sonda. Y otra es con el estetoscopio, ¿no? En el estetoscopio, pues con la misma jeringa vas a aportar aire hacia el estómago y con el estetoscopio ahora sí que vas a como te auscultar el estómago y ver si ese aire está fluyendo a través de él. Ok. Sí, es correcto, esto que nos comenta. Y pues son preguntas de examen, todo esto que está mencionando. Creo que es Jimena, ¿no? ¿O es alguien más? Sí, Jimena. Ah, bueno, perfecto. Pero lo que nos está comentando Jimena, todo eso son preguntas de examen y si no la responden bien, no rotan. Ah, no es cierto, pero pues procuren responder bien ese examen, por favor. Entonces seguimos con sonda vesical. Disculpa, Renato. Sí, ¿qué pasó? Perdón que te interrumpa. También se puede utilizar lo del vasito con agua, ¿no? Que genera Mm, burbujas. sí, claro. Sí, pones el extremo proximal con el que tienes cerca, el que va conectado como tal a tu sistema colector, lo puedes poner en el vaso de agua y si empieza a burbujear, pues te indicaría que estás en el lugar correcto. Generalmente, pues ese vaso de agua ya lo tenemos porque no se los comenté, pero cuando vamos metiendo la sonda, hay que pedirle al paciente que degluta, porque así nosotros hacemos que se tape como tal el acceso a la vía respiratoria y podamos entrar con certeza al esófago. Entonces, sí, es correcto. Entonces, pues gracias, creo que fue Manuel, ¿no? Sí, sí. Ah, va, va. Gracias, Emanuel. Y pues ahora continuamos con la sonda vesical. Como tal, es una técnica séptica que consiste en la introducción de una sonda
a través de la uretra hasta la vejiga para establecer una vía de drenaje, que esta puede ser temporal, permanente o intermitente, por lo cual es muy importante mantener una limpieza adecuada y cuidado de esta sonda, o en su caso, pues valorar si podemos retirarla y poner otra, o dependiendo de las indicaciones, checar qué podemos hacer. Por ejemplo, hay pacientes que ya definitivamente no van a poder moverse y sus familiares, para facilitar su micción o para no tener que cargarlos hasta el baño, deciden ponerles una sonda permanente, ¿no? Que tiene que ser, que tiene que mantenerse permeable y que tiene que limpiarse, y en dado caso de que ya cumpla su función, pues podemos retirarla y poner otra, ¿no? Pero pues todo esto se tiene que ir valorando en base a la historia clínica y en base a eh, la experiencia que vayamos teniendo como profesionales. Y pues aquí las indicaciones generalmente pueden ser recolección de muestra de orina estéril para estudio cultivo, medición horaria del volumen urinario en pacientes críticos. Estas son principalmente de diagnóstico. Y en el caso de indicaciones terapéuticas, tenemos a una obstrucción neurológica, porque puede ser orgánica o funcional. Y también algo muy importante que tiene que ver con este tema quirúrgico es que nosotros debemos poner siempre una sonda vesical para favorecer la cicatrización de vías urinarias tras una cirugía. Entonces, ustedes deben de considerar eso. Incluso, por ejemplo, en histerectomía se pone, ¿no? Con este objetivo, o incluso también para vaciar la vejiga en caso de que realicemos un procedimiento muy cercano a ella, como puede ser la histerectomía, pues tener esa libertad de manipulación en el momento quirúrgico. Y todo esto que les estoy diciendo son preguntas que les pueden hacer residentes, y si no lo saben, pues sí tendrán mucha actitud para neuro, pero no sabrán nada de cirugía general, y eso no es posible. Contraindicaciones son cirugías uretrales, una estenosis que como tal nos dé alguna sospecha de algún traumatismo, enfermedades o malformaciones que lleven a estas atrofias, porque no van a permitir que pase la sonda de ninguna manera, y una prostatitis aguda. Entonces, pues aquí generalmente y hacemos algo similar de pedir, bueno, identificar siempre es primero identificar el paciente, ¿no? Eso es también una pregunta, pero del examen de ciclo de rotaciones, ¿qué es lo primero que siempre hacemos al decreto de intervención? Identificarlo, ¿no? Y ya después presentarnos. Entonces, lo identificamos, explicamos cuál va a ser el procedimiento, verificamos que lo acepte, vamos con nuestra enfermera, pedimos el material, realizamos el lavado clínico con un compañero, o incluso con el mismo personal de enfermería podemos apoyarnos para que nos ayuden a hacer el procedimiento, para que nos asistan. Ya una vez enguantados, nos pueden dar el, el equipo de la sonda con técnica séptica correcta. Nosotros podemos enrollar esa sonda en la mano, y una vez que tengamos ya el extremo que vamos a introducir, que bueno, aquí se ve ya el globo inflado, ¿no? Pero generalmente está desinflado, bueno, no generalmente, sino siempre está desinflado antes de meterlo. Entonces, esto está sin el globo inflado. Le ponemos lubricante y podemos irlo introduciendo. Lo importante en un caso de mujeres es identificar cuál es el orificio vaginal y cuál es el orificio uretral, ¿no? Que pues por anatomía ya lo debemos haber aprendido. Eh, y en el caso de los varones, que quizá es un poco más fácil, pues introducimos y como en este ángulo que se está haciendo, y después lo ponemos en ángulo de 90 grados para seguir introduciendo. Y pues ya una vez que introduzcamos los centímetros correctos, podemos proceder a inyectar en el tubo que es correspondiente al globo. Podemos inyectar solución salina,
y esta solución salina va a inflar el globo. Entonces, se infla para que precisamente no salga el tubo de látex o de plástico que corresponde a nuestra sonda vesical. Entonces, por ese tubo se puede inflar y el otro se conecta a nuestra bolsa colectora. Bueno, y esta bolsa debe de quedar suspendida a más de 15 centímetros del suelo. Entonces, ese es en resumen el procedimiento, pero pues como les comento, necesitaríamos hacer una clase individual para cada uno de ellos. Y pues ya lo valoraremos en su momento si lo hacemos o no. Entonces, continuamos con los demás drenajes. Estos ya son drenajes, estas son sondas. Entonces, el Penrose, pues, es presentado de esta manera y se coloca durante la cirugía. No, o sea, el cirujano pues hace la incisión inicial, hace todo el procedimiento que tiene que hacer y ya cuando termina, este, ustedes quizá pensarían que este drenaje lo coloca sobre la sutura, bueno, sobre la incisión inicial, ¿no? Pero no es así, él tiene que hacer una incisión diferente en la cual él pueda hacer la introducción del Penrose, ¿no? Estos Penrose pueden quedar de esta, bueno, hay estos tamaños dependiendo la extensión de la herida o cuánto puede drenar. Este, quedan generalmente, como les decía, en una incisión independiente, pero de alguna manera en consecuencia o de alguna cercana a la incisión inicial y se queda así, ¿no? Pero hay veces que se puede conectar a otras bolsas de recolección. Entonces, como la famosa bolsa de colecectomía. Entonces, tenemos eso y les quiero mostrar un video. A ver, espérenme. De cómo se coloca un Penrose. Ok, pues
así es como se coloca. Y para quitarlo, pues con pues dependiendo de los recursos con los que cuenten, pueden usar una navaja o de esas que usan para rasurar o una hoja de bisturí, ¿no? Incluso hay casos en los que se usa un corta uñas. Entonces quitan la sutura y con una fuerza, bueno, sin tanta fuerza, o sea, tiene que ser una fuerza correcta, ni tan fuerte ni tan débil, y debe ser a una velocidad constante. Podemos ir quitando el penrose. Algunas complicaciones puede ser que si nosotros lo jalamos con mucha fuerza, se pueda romper y entonces puede quedar una parte dentro y para eso se necesita una reintervención quirúrgica. Generalmente para comprobar que se quitó, pueden hacer una radiografía. Entonces, pues si en algún momento les toca quitarlo, pues tengan mucho cuidado o dense cuenta primero de cómo lo quitan los residentes o los MIPS, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto puede conectarse a una bolsa de colostomía y pues podemos así facilitar el drenaje. Generalmente es en abdominal, pero pues a falta de recursos puede considerarse también en neurocirugía. Tenemos ahora el Drenovac, que este sí lo vemos sí o sí en neurocirugía, porque, bueno, al menos con el doctor Rubén, hay muchas veces en las que antes de hacer, o bueno, sí los cita directo al procedimiento o los cita a acompañarlos en el pase de visita, ¿no? Entonces, ahí podría darse la oportunidad de que vean un Drenovac, o pues también con otros asesores, como con el doctor Pelayo, que está en el IMSS de trauma. Entonces, como tal tiene ya su contenedor y tiene otro segmento intermedio y un segmento ya distal, que es el que termina introduciéndose al momento de hacer la cirugía, ¿no? Entonces, cuando ya se hace el procedimiento, ya se puede poner esto, se sutura como de alguna manera similar al Penrose. No encontré un video que explicara el procedimiento, pero sí encontré un video de que dice cómo quitarlo, porque generalmente si les piden hacer algo o les dan favor de tener una experiencia práctica, les van a decir que si quieren pueden acompañarlos a quitarlo, ¿no? Tanto el Penrose como la sonda vesical, que es algo súper famoso. Pues aquí se me pasó a decirles, pero pues es fácil, solo tienes que aspirar para desinflar el globito. Y ya una vez que esté desinflado, que es muy importante, pues ya, bueno, antes un previo aseo del área, ya puedes irlo quitando y tiene que ser algo similar con el Penrose, tiene que ser una fuerza estándar, ni tan ligera ni tan fuerte, pero a una velocidad constante, ¿no? No tan rápida, no tan lenta, sino intermedia y constante. Entonces, estos dos son los que podrían decirles, pues si quieres hacer algo práctico, pues acompaña. En mi caso ya me ha tocado quitar uno. Primero me enseñaron bueno, primero le ayudé a un residente a quitar uno y el otro ya me dejó hacerlo solo. Entonces, la manera de quitarlo es que la sutura que tiene alrededor, bueno, obvio, antes previa, un previo aseo, tanto de manos como del área, y hay como algunas cuestiones que hay que hablar, yo creo, en alguna clase, de que desde que vas que por un pañal y lo pones abajo, que si ocupas, por ejemplo, en este caso del Drenovac, como está directo o sea, imagínense que esto no es una rodilla, sino que sea la cabeza, como está como tal el agujero ahí, pues se ocupa a veces suturar. Entonces, tenemos que poner un campo alrededor y suturar, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas
hay que hacer, ¿no? No solo es quitar o poner, sino que hay cosas alrededor que hay que hacer para mantener una actitud, aséptica, ¿no? Entonces, en este caso, se corta la sutura que es un poco similar, o sea, está así como adyacente al tubo del Renovac. Pues se corta con una hoja de bisturí generalmente o con unas tijeras especiales para eso. De hecho, les dan, para quitar un Drenovac, sí les dan un, mat- un material estéril. Viene en una bolsita, vienen unas tijeras, viene el mango de bisturí, etcétera, etcétera, pero es algo que ya pueden solicitar directo a enfermería, que es un equipo de sutura. Entonces se los dan, está todo estéril y ya ustedes están todos limpios y enguantados, etcétera, etcétera. Los asiste alguien y pues cortan primero el hilo. Les digo que no encontré una foto que me mostrara bien cómo estaba el hilo del Drenovac, como aquí me están mostrando del Penrose, pero pues ahorita les enseño el video de todas maneras para que tengan más percepción, pero pues aquí está y igual se jala, ¿no? Muchas veces lo que hacen los residentes es que quitan la sutura que está como tal amarrando el tubo y previo a una eh, colocación de lidocaína alrededor del área que vamos a suturar, ya agarran el portaagujas, ya cargan la aguja y pues hacen la sutura alrededor del tubo. O sea, está el tubo aquí y alrededor de él hacen la sutura de un lado a otro de la herida, ¿no? Eso es un poco complicado, pero hay veces que los residentes sí tienen paciencia y le dicen, bueno, si eso se te hace ahorita un poco como difícil, sobre todo porque pues estaríamos suturando nosotros cuero cabelludo, pues, y o sea, es más grueso que si a alguno de ustedes les ha tocado suturar piel o entrar a una cirugía, no sé, una apendicectomía y les ha tocado suturar ya el plano más superficial del abdomen, pues es en realidad no tan grueso, es como muy delgadito. En cambio, cuando lo hacemos en cabeza, el cuero cabelludo es muy grueso, entonces incluso hay que hacer una técnica de muñequeo especial como de balanceo, ¿no? Entonces, pues tienen que valorar eso y pues hay veces que los residentes dicen, bueno, pues mejor lo quito todo de una vez y en lo que queda ya el área expuesta, pues tú haces la sutura lo más rápido posible, ¿no? Que generalmente es un punto o dos, pero pues ya sería una experiencia que les puede ocurrir alrededor de estas rotaciones neuroquirúrgicas y pues queremos que estén preparados, ¿ok? Que se me estaba pasando es que material, bueno, estos conductos que tenemos también tienen sistemas para que nosotros lo permeabilicemos. Entonces es muy importante permeabilizar este Drenovac, porque si se queda tapado, pues no va a poder drenar bien la herida y toda la acumulación se va a quedar acá, ¿no? Bueno, en este caso es la rodilla, pero les digo, imaginen que podría ser una cabeza y pues ahí tenemos problemas. De hecho, me comentaban experiencias de que por no hacer eso, cuando eres R1 te pueden castigar o te pueden guardar o pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es mejor saber que si hay un Drenovac y ustedes son R1, pues tienen que drenar, tienen que procurar mantenerlo permeable, ¿no? Y en general, como MIPS, pues siempre hay que procurar, aunque es una obligación de enfermería, ¿no? Mantener permeable todo esto, pues nosotros tenemos que asegurarnos de que efectivamente esté así, sobre todo si son pacientes a nuestro cargo. Entonces, vamos a ver el video. No, estas son mis referencias. Bueno, fue principalmente este libro, pero pues también en parte fue a transmitirles algo de la experiencia que he tenido en el hospital y también me basé en varias guías que me compartieron cuando llevé la PC3. No tengo la cita porque esas guías que nos mandaron no tenían cita, pero pues se las subiré en su momento. Entonces vamos a ver el video de cómo quitan el Drenovac, que no va a ser en una
herida de la cabeza, sino que va a ser en otro lugar, pero pues vale la pena que tengan la idea. Ok, entonces ahí va. Bueno, en este caso que acaban de ver, pues solo ponen, no procuran tanto la técnica séptica y solo ponen pues un vendaje o bueno, una gasa sobre la herida. Pero en el caso de una neurocirugía, que el paciente tenga este sistema de drenaje en la cabeza, pues se procura más la técnica séptica o la actitud aséptica. Entonces, pues ahí sí se requiere suturar y se requiere tener un campo. Y pues ese orificio que queda cuando se retira todo, pues es el que suturamos. Pero como les comento, es en cuero cabelludo, no es en piel. Y pues ya, eso sería todo por esta clase.